Muy bien, en nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, les damos una cordial bienvenida nuevamente a esta sesión científica extraordinaria, donde estaremos conversando sobre el manejo de la terapia antiandrogénica, tratamientos hormonales y el seguimiento con ACOS. Le damos la bienvenida al doctor Antonio Ciudad Reynó, quien es el presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Bienvenido, doctor Ciudad. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. A nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, damos inicio a esta sesión científica extraordinaria, cuyo que vamos a tratar el tema de manejo de la terapia antiandrogénica. Esta sesión científica extraordinaria estará a cargo de la moderación del doctor Alfredo Guzmán. El doctor Alfredo Guzmán es médico ginecólogo obstetra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, máster en salud pública por la Universidad Johns Hopkins, paz presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, académico de número de la Academia Peruana de Cirugía, past chair de Perú ante el American College, maestro latinoamericano de Ginecología y Obstetricia, consultor de salud sexual y reproductiva por la OPS y consultor internacional de salud pública y salud reproductiva. Con ustedes le dejo al doctor Guzmán para que modere la mesa, cuyo invitado especial es el doctor Antonio Lévano como expositor. Doctor Guzmán, bienvenido. Muy agradecido, doctor Ciudad, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Muy buenas noches con todos aquellos que están en esta sesión extraordinaria. Y vamos a tener un simposio muy interesante a cargo del doctor Lévano, al cual presentaré dentro de un momento. El tema es manejo de la terapia antiandrogénica, tratamientos hormonales y el seguimiento con anticonceptivos orales combinados. Bien, como saben ustedes, los anticonceptivos orales combinados tienen más o menos 70 años ya en uso, a raíz de los trabajos preliminares de Pincus. Y en primer lugar, los anticonceptivos fueron de muy alta carga estrogénica y progesterónica. Y luego, con el transcurso de los años y viendo los efectos colaterales que podrían tener algunos de ellos, comenzaron a bajar la carga tanto estrogénica como la carga progesterónica. Y ahí comenzó también que buscar qué estrógeno, en primer lugar fue el etinilestradiol, y qué progestágeno sería el más adecuado, ¿no? Y comenzaron a haber una serie de variedades y combinaciones dentro de los anticonceptivos. Y se comenzaron a ver también efectos favorables de algunos de los componentes, en este caso los progestágenos. Entonces, tenemos algunos progestágenos que en las últimas 2 décadas comenzaron a mostrar un efecto antiandrogénico. Entre ellos tenemos la dorpirenona, el acetato de ciproterona, el dianogés, la espironolactona, etcétera, y que sirven no solo como un método anticonceptivo, sino también para aquellas personas que tienen, digamos, algunos síntomas androgénicos como hirsutismo, acné o también alteraciones menstruales. Así que esta noche el doctor Lévano, que es un excelente especialista, miembro de la sociedad, y es graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es profesor auxiliar en la misma universidad en ginecobstetricia, es director médico de Lima OB-GYN y es secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y además es directivo en el comité de Perú ante la American College de Obstetricia y Ginecología. El doctor Lévano, con la solvencia que tiene, creo que nos va a presentar este manejo antiandrogénico usando anticonceptivos orales combinados y usando los métodos hormonales que tenemos. Doctor Lévano, le doy la bienvenida esta noche y tenemos una muy buena audiencia para usted. Adelante. Muchas gracias, doctor Ciudad, muchas gracias, doctor Guzmán. Agradezco mucho la invitación de la sociedad y, por supuesto, el patrocinio de Bayer Laboratorios a esta ponencia. Vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona bastante, que es relacionado al uso de anticonceptivos hormonales y los efectos secundarios beneficiosos que estos puedan tener. Como dijo el doctor Guzmán, ha habido un largo camino para el desarrollo de los anticonceptivos, tenemos mucha experiencia a nivel mundial y posiblemente uno de los trucos u objetivos adicionales al uso del anticonceptivo viene a ser qué podemos elegir en un anticonceptivo para ayudar a algunas mujeres con algunos efectos secundarios o síntomas propios de su fisiología.
Y se ha demostrado que si nosotros no solamente tenemos pocos efectos secundarios adversos, sino que además tenemos efectos secundarios beneficiosos, la adherencia de las mujeres a la terapia anticonceptiva es mucho mejor. Entonces, en líneas generales, cuando hablamos de anticoncepción e hiperandrogenismo, tenemos dos grandes grupos de mujeres que lo podríamos describir de la siguiente manera. Una, mujeres que posiblemente no requieren anticoncepción o que no es su prioridad la anticoncepción, pero que tienen síntomas claramente hiperandrogénicos, en los cuales vamos a poder elegir algún anticonceptivo que les ayude en la manifestación androgénica que tenga. Y por otro lado, mujeres que sí buscan anticoncepción y que durante la evaluación podemos identificar que existe alguna característica de hiperandrogenismo, y en base a eso también elegir un anticonceptivo que tenga una acción antiandrogénica, porque si no lo hacemos correctamente y elegimos por el contrario un anticonceptivo que pueda tener un efecto androgénico, podríamos empeorar su condición y ser un motivo de descontinuación de la terapia anticonceptiva. Hay estudios que demuestran que cuando una mujer tiene un evento adverso, que puede ser cualquiera, con el uso de sus anticonceptivos, la cuarta parte de ellas, perdón, el 25%, nunca más va a usar ningún tipo de anticonceptivos porque le pierde confianza a la anticoncepción. Entonces, nuestro trabajo es no solamente escoger lo mejor para las mujeres, sino evitar que los efectos secundarios adversos puedan jugar un papel importante en la descontinuación futura de la anticoncepción. Como conflicto de interés, yo recibo una remuneración por esta conferencia por parte del laboratorio Bayer. Todos los conceptos emitidos en esta conferencia son míos, es mi responsabilidad la elaboración y la búsqueda de la información. Bayer no se responsabiliza por cualquier daño que se ocasione con el uso de estas diapositivas o parte de estas. Bayer no acepta responsabilidad y no se hace cargo de la mala comunicación de esta información si las diapositivas son alteradas de cualquier forma. La información contenida en estas diapositivas no soporta o recomienda el uso de productos e indicaciones no aprobadas, y eso también es algo que después vamos a conversar un poquito. Entonces, el contenido de esta presentación tiene 4 partes. Uno, describir un poco lo que es el hiperandrogenismo. Segundo, la parte emocional del hiperandrogenismo, el impacto que puede tener en algunas mujeres. En tercero, los manejos del hiperandrogenismo. Y cuarto, cómo podemos continuar la terapia con anticonceptivos hormonales. Entonces, por hiperandrogenismo, que como su mnemotecnia, el origen de sus raíces lo dice, es un exceso o un aumento de característicos androgénicos, tiene que ver con la aparición de algunos que los voy a describir con este caso clínico, y voy a contarles una experiencia personal que tuve con una paciente que creo que refleja muy bien todo el impacto que puede tener el hiperandrogenismo en una mujer. Este paciente ocurrió hace muchos años, era cuando llegó a la consulta, una chica de 21 años que es traída por su madre y que fue derivada por un dermatólogo para la evaluación hormonal del acné. Entonces su motivo principal era acné y por eso me la envían. Cuando le hago la historia, y eso es una cosa que siempre se nos enseñó en la universidad y que nunca debemos dejar de llevarla a cabo, era la primera consulta, le hago una historia completa y voy encontrando que realmente ella tenía un acné severo desde muy joven, desde los 14 años, ella tenía 7 años con este problema. Y preguntando un poco más, porque así uno a veces tiene la intuición o el paciente lo cuenta, logro identificar que había tenido 2 intentos suicidas a los 16 y 17 años y que estaba en tratamiento con antidepresivos desde entonces. Cuando yo la examino, encuentro 3 características que son importantes resaltar. Número 1, que era una chica obesa, realmente tenía un sobrepeso importante por la edad que tenía, un índice de masa corporal de 32.4, evidencia un hirsutismo muy claro, con un score de Ferriman-Wally de 14, o sea, realmente había hirsutismo en todo el cuerpo. Y además le evidencio el motivo de la consulta, que es el acné papulopustuloso moderado, que tiene tanto en la cara como en la espalda alta y baja. Entonces vamos a hablar de hiperandrogenismo. En primer lugar, debemos recordar que el ovario es un órgano que tiene una acción androgénica. ¿Okay? Normalmente el ovario produce andrógenos. Muchas veces tenemos la figura del ovario es estimulado por FSH, LH y produce estrógenos y progesterona, pero también produce andrógenos, una fuente importante, y los andrógenos son necesarios en la vida diaria de una mujer. Es importante para el desarrollo, para el mantenimiento de algunas características y para el comportamiento. Todo se origina, acuérdense, del colesterol, que es la molécula principal, que es transformada en el ovario en andrógenos, después los andrógenos en estrógenos y también en progesterona. Y en el ovario hay, digamos, 3 componentes de tejido que son independientes y que tienen una acción también muy propia. Las células de la teja, que es la parte externa, va a producir básicamente los andrógenos,
y esos son tanto testosterona como androstenediona. Recordar que el andrógeno que es el final es la testosterona y su forma de dihidrotestosterona es la que tiene la potencia biológica. Pero estos son los dos andrógenos, la androstenediona después se convertía nuevamente en testosterona. En la parte de la granulosa, que es una parte más interna, básicamente produce los estrógenos, y los estrógenos pueden ser el 17-beta-estradiol, la estrona y el estriol, los tres que conocemos, y acuérdense que los estrógenos son producidos desde los andrógenos. Entonces el colesterol es convertido o es metabolizado a andrógenos, los andrógenos vuelven a entrar al ovario y son metabolizados a estrógenos. Entonces tiene que haber andrógenos para que haya estrógenos. Por tanto, si yo suprimo fuertemente la producción o la acción androgénica, también puedo tener un impacto en la acción estrogénica. De otro lado tenemos, después de la ovulación, la formación del cuerpo lúteo, y las células lúteas van a ser las productoras de la progesterona que tenemos en este lado. ¿Ok? Muy bien, entonces el ovario es un órgano productor de andrógenos. Y muchas veces se habla del famoso modelo de dos células, dos hormonas, porque la acción, como mostré en la gráfica anterior, de la formación de esteroides sexuales en el ovario tiene dos componentes. Básicamente la teca, como hablé, de colesterol que llegamos hasta testosterona, y de la granulosa que llegamos hasta estradiol, con el paso intermedio de progesterona. Y fíjense cómo la androstenediona y la testosterona pasan de la teca a la granulosa y van formando testosterona, estradiol y estrona. O sea, finalmente la testosterona en la granulosa es un producto intermedio, no es un producto final que va a ser convertido en estradiol y estrona. Y todo eso tiene que ver definitivamente con la estimulación de LH en ambos lados y de FSH. Entonces se habla de dos células, dos hormonas dentro de un solo órgano que es el ovario. La definición de hiperandrogenismo corresponde a la acción excesiva de andrógenos. Y acá es bien interesante recordar este primer punto, que cuando hablamos de la acción excesiva de los andrógenos nos ponemos en dos posibles situaciones. Uno, que hay una mayor producción, y la otra es que puede haber una mayor acción. Es decir, sin que haya un mayor nivel de andrógenos en sangre, puede ser que la acción, la actividad sea mayor y veamos hiperandrogenismo. El 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva van a tener este problema. La principal causa de hiperandrogenismo es el síndrome de ovario poliquístico, que es responsable del 80 al 85% de estos casos. Pero también debemos recordar que hay otras posibles etiologías que explican entre el 15 y el 20, que tengamos un problema de hiperplasia renal congénita, un tumor adrenal, que haya hiperprolactinemia o uso de sustancias que tienen una acción androgénica. Y las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo son básicamente 4: hirsutismo, acné, alopecia o alopecia y virilización. Y esta última definitivamente ocurre cuando la cantidad de hormonas es muy, muy alta. Puede ocurrir durante la etapa intrauterina, ¿no? Fetos femeninos que son expuestos a un exceso de andrógenos por un luteoma del embarazo y que nacen con una clitoromegalia, o en mujeres en edad reproductiva, y he visto un par de casos, ahora que se ha puesto de moda los reemplazos hormonales con testosterona, he visto un par de chicas jóvenes que han desarrollado una clitoromegalia importante porque se pusieron implantes de testosterona en una cantidad no controlada. Es importante además recordar que hay un impacto importantísimo, una relación muy, muy cercana entre obesidad e hiperandrogenismo. Y esa relación, que cada vez se describe más, se puede explicar de la siguiente manera. La obesidad por sí ya genera un exceso de andrógenos, ¿ok? Y este exceso de andrógenos puede tener una interacción importante por varios fenómenos. Uno es la famosa resistencia a la insulina. Hay un incremento del tejido adiposo tanto visceral como el tejido adiposo subcutáneo. Puede ser generado a nivel de los músculos y del hígado, y hay una sensibilidad en general reducida de la insulina en el cuerpo. Y esto va a tener que ver con el desarrollo del fenotipo del ovario poliquístico, ¿no? Cuando hablamos de un fenotipo de ovario poliquístico, estamos hablando básicamente de una mujer que tiene síntomas o signos de hiperandrogenismo, que tiene claramente un sobrepeso que puede ser llevado a la obesidad, y tenemos una mujer que claramente hace episodios muy alejados de ovulaciones y de menstruaciones. Entonces, ese es el fenotipo clásico, y tenemos, por supuesto, el extremo menos comprometido, que sería una mujer delgada con ciclos regulares, que tiene acné y que tiene los ovarios de efecto poliquístico. Entonces, ese es otro tema importante. Solamente para recordar que los fenotipos son muy amplios y que incluso no hay un consenso sobre
cuáles son los verdaderos fenotipos del ovario poliquístico. Entonces, pero la obesidad es importante. ¿Y qué más tiene que ver con la obesidad? La obesidad, como les digo, tiene que ver con una resistencia a la insulina. Eso hace que haya una hiperinsulinemia compensatoria, ¿no? Con la resistencia a la insulina significa que las células corporales no reaccionan a la acción, al efecto de la insulina en valores fisiológicos y por tanto se produce una hiperinsulinemia compensatoria. Esto va a llevar a cambios en niveles viscerales y cambios en niveles centrales, que es importante. Va a haber una alteración de la producción de hormonas como la LH, y eso finalmente va a llevar a una alteración de la biodisponibilidad y de la producción de los esteroides sexuales, como son los estrógenos y la progesterona, y la hormona transportadora de globurinas sexuales. La acción en el hígado hace que disminuya la síntesis de la SHBG, y al disminuir esa síntesis vamos a tener una mayor cantidad de andrógenos, libres en sangre, y por tanto su acción va a variar. ¿Cuáles son los hallazgos típicos del hiperandrogenismo? Son muy heterogéneos, y eso es importante también. El fenotipo clínico puede cambiar en el tiempo. Muchas veces los médicos vemos a chicas jóvenes con los ovarios de aspecto poliquístico, pero que no tienen ningún síntoma de hiperandrogenismo, y podemos cometer, y tampoco tienen ciclos anovulatorios, y podemos cometer a veces el error de etiquetarlos como mujeres que tienen ovario poliquístico, pero que clínicamente no tienen absolutamente nada, solamente el hallazgo de los ovarios. Pero esta chica en el tiempo puede tener cambios y puede comenzar a hacer ciclos anovulatorios, puede comenzar a manifestarse una resistencia a la insulina, puede aumentar de peso, y claramente aparecen los síntomas androgénicos. Entonces, todo esto es cambiante, los fenotipos van a variar en el tiempo, y con el paso de la edad y el incremento del peso se van a hacer mucho más evidentes. Acá un tema que no está claro, creo que tengo una lámina al respecto, es ¿qué es primero, cuál es la relación causa-efecto? Si es hiperinsulinismo que produce obesidad y los fenotipos, o qué es la obesidad que lleva al hiperinsulinismo, y parece que definitivamente las vías son en ambos sentidos, y que se potencia. Mayor insulina, mayor obesidad, mayor insulina, ¿no? O mayor aumento de peso, que ni siquiera de repente llamamos obesidad. Pueden haber manifestaciones clínicas sin que haya hiperandrogenemia bioquímica, y eso es importante. Muchas veces, cuando vemos una mujer con síntomas de hiperandrogenismo, caemos en la tentación de pedir todo un perfil de dosaje de hormonas sexuales. Pedimos testosterona, estradiol libre, androstenediona, y pedimos la DHEAS, y podemos pedir a veces incluso la globulina transportadora de hormonas sexuales, pero en la clínica no hay una buena correlación entre ambos. Es más, es posible que les haya pasado que con frustración vemos que todos los resultados son reportados como normales, y como les dije al principio, no necesariamente un hiperandrogenismo va con un aumento sérico de las hormonas, sino que es la acción la que varía. Y si los andrógenos séricos son normales, entonces es la sensibilidad que va a ocurrir en la piel incrementada, básicamente en los órganos efectores, que son la piel y el cabello. Cuando los valores de los andrógenos están en rangos normales, ese valor normal, en promedio, es mayor que el que se encuentra en mujeres que no tienen hiperandrogenismo. ¿Okay? Entonces, vamos a asumir un rango normal de 2 a 20. En las mujeres que tienen hiperandrogenismo vamos a encontrar que el promedio están en 16, y en las mujeres sin hiperandrogenismo están en 7 u 8. Entonces, esa es una cosa importante, y por eso que los valores de referencia normales no siempre nos van a ayudar. El hirsutismo, que es posiblemente una de las manifestaciones más importantes del hiperandrogenismo, ocurre en el 15% de las mujeres, de todas las mujeres, pero ocurre en el 70-80% de las mujeres con hiperandrogenismo. Acuérdense que no todo hirsutismo va a ser causado por hiperandrogenismo, porque tenemos motivos hereditarios, genéticos, que hacen que algunos grupos de mujeres tengan más problemas de hirsutismo que otras. El 70-80% de las mujeres que son hirsutas también tienen hiperandrogenismo. Como les dije, hay un grupo que no están con hiperandrogenismo, y esto sí es un motivo importante de afección psicológica y en la calidad de vida. Muchas veces cuando yo tengo una paciente que tiene varios síntomas, yo lo que le pregunto es, de todo lo que tú me refieres o todo lo que estoy encontrando, ¿qué es lo que más te molesta? Porque es importante que nosotros jerarquicemos cuál es el principal motivo de consulta de mi paciente, porque si yo no tengo claro eso, es posible caldar el tratamiento. Por ejemplo, de repente corrijo el ciclo menstrual, pero no le corregí el hirsutismo, no le corregí el peso, no le corregí mucho el acné, y yo estoy más contento porque ya estaba ovulando, estaba menstruando, pero no era de repente su motivo de interés, no era lo que le preocupaba. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que
le preocupa y qué tan afectada está psicológicamente en su día a día. Nuevamente para ver el ciclo de la testosterona. Este es el índice más usado actualmente del Freeman-Walby, que básicamente contempla buscar la aparición de pelo en la cara a nivel de los labios, del labio superior, a nivel de la barbilla, el mentón, el cuello, que sería la barba, en el pecho, entre las mamas, en el abdomen, entre las mamas y el pubis, el desarrollo del pubis, si es de forma triangular, si es de forma más masculina, romboidea, ver cómo están los brazos, cómo está la cara interna de los muslos. Acuérdense que el vello de la cara externa de los muslos y el vello de las piernas es un vello completamente normal, que no es un signo o un hallazgo de hirsutismo. A muchas mujeres les puede incomodar, pero es un vello normal. Igualmente, cuando hablamos de los miembros superiores, estamos hablando de los brazos, no de los antebrazos, que también es una zona normal de pilosidad. Tenemos en la espalda, tenemos en la espalda alta y en la espalda baja, y de acuerdo a la densidad de la vellosidad le damos un puntaje de 4 puntos. Como le dije, mi paciente tenía 14 puntos, realmente tenía una vellosidad importante en su cuerpo. El máximo que se puede alcanzar es 7 por 4, 28, y la paciente estaba en 14. Era una chica de 21 años y posiblemente, si no hacemos nada o si no lo hubiera visto, después de unos 5 o 7 años estaría en un puntaje mucho mayor, porque otra cosa importante es que el vello que se transforma en pelo nunca más regresa a ser vello, va a ser pelo. Entonces, el máximo lo que puedo hacer es tratar de manejar el problema, pero no puedo evitar que vaya corriendo. En el hirsutismo, este es un hirsutismo que está básicamente en la zona de la barba, es un hirsutismo todavía ralo, leve. Acá es un poco mucho más marcado, y acá claramente sería un puntaje de 4, ¿no? Ya claramente se convirtió en pelo grueso que invade toda la zona de la barba. Igual con respecto a la zona del pubis hacia el ombligo, este es un hirsutismo que va a reaccionar, ya es un pelo muy claro. Eso de acá rodea todo, esto no es un hombre, esto es una chica, rodea todo el ombligo, es un pelo grueso que se ha transformado, sería un puntaje de 4, donde ya ocupó prácticamente todo el abdomen. Le decía, este pelo de las rodillas hacia abajo, de la pierna, es bastante denso, pero hasta acá podría ser normal, podría ser de una tendencia genética, pero claramente esta chica tiene pelo también importante en los muslos, y eso es hirsutismo definitivamente. Eso sí es una combinación marcada, y así vienen las chicas cuando tienen todo el fenotipo marcado del hiperandrogenismo por ovario poliquístico muchas veces, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa con el acné? El acné es un desorden frecuente de la unidad pilosebácea. La etiología es multifactorial, definitivamente tiene que ver con andrógenos, y la primera aparición del acné en la adolescencia está relacionada a la producción de andrógenos por las suprarrenales, ¿no? Acuérdense de la adrenarquia, aparece vello púbico, pero también aparece andrógenos. Entonces, ese acné inicial no es un acné ovárico en las mujeres, es un acné suprarrenal. Y debería corregirse a medida que se estabilizan los andrógenos suprarrenales del inicio de la adolescencia, pero si persiste o reaparece, es lo más probable que ya sea un acné de origen ovárico, androgénico ovárico, y el manejo es diferente. La etiología mónica es multifactorial, los andrógenos tienen un efecto en el lugar y lejos, un efecto autocrino y paracrino, y es un marcador de hiperandrogenismo, pero la mayoría tiene niveles normales de andrógenos, como les mencioné. O sea, yo tengo una chica con acné hiledoso andrógeno, lo más probable es que salgan normales y no gane absolutamente nada, porque me podría confundir con respecto al manejo. Todos recordamos que este problema en la unidad pilosebácea, la acción incrementada de los andrógenos, básicamente les decía que el andrógeno que tiene la acción biológica es la hidrotestosterona, que está convertida desde la testosterona por la 5-alfa-reductasa. O sea, es la enzima en todo caso que en algún momento yo quisiera atacar, porque si yo bloqueo 5-alfa-reductasa, por mucha testosterona que tenga, su potencia biológica es muy baja comparada a la hidrotestosterona. Entonces, a nivel de piel, generalmente esta enzima actúa, y la dihidrotestosterona hace que haya una hipersecreción sebácea, se llena de grasa la unidad pilosebácea. Esa mayor producción de grasa se hiperqueratiniza, y al ponerse más dura o queratinizarse, se bloquea la salida del folículo, la grasa se va acumulando, es la obstrucción del conducto, y esa acumulación de sebo va a producir el comedón, que es la zona digamos llena de sebo.
se adjunta la infección bacteriana. Acuérdense que las bacterias que producen el acné son las bacterias propias de la piel, no es una bacteria externa, y esta infección bacteriana va a hacer que el micromonosto infectado y ocurren las lesiones del acné, que pueden ser inflamatorias, y después las cicatrizales, que son las que le causan más problemas a las chicas. Entonces, esto es un fenómeno que está mediado por la acción incrementada de la dihidrotestosterona. Entonces, no tiene sentido medir en sangre porque donde se va a incrementar es en la piel, no en sangre. En el año 2014 hubo una reunión de consenso de un grupo de dermatólogos latinoamericanos, porque no existe un consenso a nivel mundial de cómo clasificar el acné, y ellos básicamente sacaron un documento en el cual utilizan algunas características. Una es la edad en la cual aparece, dónde está la lesión predominante, el grado de severidad de la lesión y las formas especiales, y en función a eso pueden determinar un poco mejor qué tipo de acné estamos hablando, y eso es un dato bueno para hacer la comparación de los estudios clínicos. El acné igualmente, este es un acné de ubicación básicamente de este tipo papulopustuloso, de ubicación básicamente en la cara, y que de acuerdo al porcentaje del área ocupada y el número de lesiones que puedan haber en esa área, uno podría darle un puntaje. Entonces, en este caso, a pesar que para todos podría parecer un acné severo, perdónenme, este es un acné que sería moderado por el número de lesiones que hay acá, ¿no? Entre 20 y 50. Y en función a eso es un poco más fácil hacer los estudios, que es un acné definitivamente mucho más marcado. Este ya está bajo tratamiento, pero igual hay mucho más de 50 lesiones, y entonces pasaría un acné severo. Y lo que ocurre en el acné que lo mencioné hace un momento, con la producción excesiva de sebo, es que finalmente la invasión bacteriana va a producir toda esta lesión, y generalmente esa lesión, una vez que cicatriza, va a dejar una zona de fibrosis, que es la lesión que después conocemos en el acné. La alopecia es diferente, es bien interesante porque si bien es cierto, está mediada por los andrógenos, tampoco no se ha logrado determinar que todas las mujeres que tienen caída de cabello, que es un evento normal a partir de los 25 o 30 años, estén asociadas a un exceso de la producción de andrógenos. En los últimos años, en el 2018, salió un documento en el cual se trata de cambiar el nombre. Ya no se habla de alopecia androgénica, que es básicamente la que tenemos los hombres, sino se utiliza el nombre de patrón de pérdida de cabello femenino en lugar de ese término. Entonces, las siglas en inglés son el FTHL. Y sí es cierto que esta pérdida de cabello está asociada frecuentemente a ovario poliquístico. Es posiblemente la principal causa de pérdida de cabello, pero también está asociado a síndrome metabólico, ¿no? Que va con aumento de lípidos, obesidad, alteración del metabolismo de los carbohidratos. Pero acuérdense que hay una relación muy cercana entre problemas de peso, síndrome metabólico y ovario poliquístico e hiperandrogenismo, ¿no? Entonces, definitivamente un síndrome metabólico va con hiperinsulinemia, igual que el síndrome de ovario poliquístico, y eso va a producir una afectación de la producción de andrógenos. Va a haber más andrógenos disponibles y por tanto vamos a tener un problema de alopecia. Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Nuevamente es la dihidrotestosterona la que actúa sobre el folículo piloso, y lo que va ocurriendo es que en primer lugar el cabello se va haciendo mucho más delgado, mucho más fino, y va haciendo una miniatura, o sea, se va miniaturizando, es decir, se va haciendo cada vez más cortito, y después comienza a reducirse la densidad de cabello. Entonces es importante, no es solamente la caída del cabello, sino que el cabello se cae, pero también crece menos y disminuye la densidad de los folículos activos, y todo está mediado por la dihidrotestosterona. Y una vez más, la 5-alfa-reductasa es la enzima que tiene que ver con acné y con caída del cabello, ¿no? O alopecia. Y en el año 2018 también sale un artículo bien interesante donde hablan que el exceso de andrógenos posiblemente no actúa a nivel de un solo lugar, sino que el exceso de andrógenos va a tener acción en diferentes lugares. Va a actuar en el cerebro, en los receptores androgénicos del cerebro, en los receptores androgénicos de las células granulosas y en los receptores androgénicos de la célula teca. Y es bien importante porque de acuerdo al lugar donde va a actuar es que va a producir el fenotipo. Entonces, una vez más, ¿por qué hay exceso de andrógenos? Porque algo hizo que aumentara. La causa más frecuente es síndrome ovario poliquístico, síndrome metabólico. Son mujeres que tienen una afección del peso o una acción de hiperinsulinemia que hace que aumenten los andrógenos. Porque la hiperinsulinemia quita la pulsatilidad del LH, o sea, que la mantiene en forma de producción continua, y eso afecta la producción del estímulo del ovario.
Pero de acuerdo a dónde después va a actuar más o la sensibilidad que tenga una mujer para la acción de los andrógenos, va a desarrollar fenotipos diferentes. Si su principal lugar de acción de estos andrógenos excesivos es a nivel del cerebro, entonces lo que va a tener es básicamente una disfunción ovulatoria, los ovarios son de aspecto poliquístico, aumenta la grasa corporal, hay una hipertrofia de los adipocitos, desarrolla dislipidemia y hay estetosis hepática. Es más un fenotipo o una acción más sistémica. Si básicamente la acción es a nivel de las células granulosas, hay una degeneración de estas células de la granulosa y por tanto hay una disminución de la producción estrogénica. Si lo que hace es estimular las células de la urteca, entonces básicamente va a tener una disfunción ovulatoria, el aspecto de los ovarios poliquísticos con una mayor producción de andrógenos. Entonces es bien importante reconocer que no todas las mujeres van a tener un patrón porque el lugar donde va a tener mayor acción los andrógenos es diferente. Y eso hace que tengamos algunas morfologías para el ovario poliquístico. Después de Rotterdam se describieron otras 2 clasificaciones más y en general tenemos 3 posibles morfologías que van a tener mayor o menor cantidad de manifestaciones. Entonces tenemos que cuando hay solamente el hiperandrogenismo está presente, entonces la severidad va a ser menos potente. Si además se añade oligoovulación, va a ser más severo, y si a esto se añade la morfología del ovario poliquístico, todavía va a ser más severo. Entonces definitivamente la peor combinación de las pacientes va a ser que tenga hiperandrogenismo definitivamente, porque eso nos dice que la enfermedad es mucho más severa. Regreso a mi paciente, le hago una presión de la anamnesis y encuentro que esta chica nunca, bueno, no es que nunca, conoció la playa pero no va a la playa porque definitivamente no se atreve a ponerse una ropa de baño, es incómoda, por su fisonomía corporal de obesidad, por el exceso de pelo que tiene en todo el cuerpo. Y eso sí era interesante, nunca había ido a fiestas. Cuando pregunté sobre su intento de suicidas, el primero había sido justamente en diciembre del año en el cual acabó el colegio, y me llamó la atención y pregunté un poco más y era que no tuvo pareja, nadie le invitó a la fiesta, no fue a la fiesta de promoción. Y el segundo intento de suicida fue ya en la universidad, que también fue una fiesta de fin de año que tampoco no tuvo ninguna invitación. Entonces nunca había tenido un enamorado, y él definitivamente es el impacto emocional que estaba teniendo. Y típicamente la madre lo que manifestaba es lo que posiblemente una madre va a decir, ¿no? Me acuerdo clarísimo sus palabras. Ella dijo, ¿no? Ya le he dicho, lo que importa es lo que lleva dentro. El hombre que la quiera va a poder valorar eso, ¿no? Entonces, de una forma un poco sarcástica, es difícil que un hombre llegue a conocer lo de adentro si lo de afuera era una barrera importante. Entonces, su mamá la alentaba, que ella era una chica maravillosa y que todo estaba bien, pero ella obviamente sentía una barrera grande por su obesidad, por su hirsutismo, por su acné, y esa era su causa de la depresión. Entonces, entendiendo ya lo que había pasado, para mí era un poco más claro el manejo que debería tener. Y este de acá es la parte del impacto emocional, este artículo del hiperandrogenismo en ovario poliquístico, afecta psicología y bienestar de las adolescentes, y claramente se describe en ese artículo parte de lo que yo encontré en mi paciente, ¿no? Pacientes son mujeres mucho más retraídas. Paradójicamente, en este artículo encuentran algo que me llamó la atención, es que las mujeres con hiperandrogenismo tenían embarazos muy temprano más deseados, porque de alguna manera en el afán de aceptarse o de tratar de incorporarse, digamos, aceptaban muy tempranamente relaciones sexuales, o sea, que se embarazan, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una dificultad para establecer relaciones con los varones, pero sin embargo tenían una tasa incrementada. Pero en general había mayor depresión, retraimiento, mayor uso de medicación antidepresiva o ansiolítica, y el impacto es bien importante. Y cuando hacen cuestionarios de evaluación de autoestima, la autoestima está muy disminuida. En ese artículo de acá sobre la parte del bienestar psicológico y la edad sexual de mujeres con ovario poliquístico, también encuentra, así como había embarazos, que el inicio de las relaciones sexuales podrían estar incrementados la edad por chicas que tenían ovario poliquístico, ¿no? Acá la menorrea causaba menor autoestima, y eso también es importante, ¿no? Es la última que va menstruando del grupo, tiene miedo a la apariencia negativa y la sexarquia temprana, el inicio temprano de la actividad sexual. El hiperandrogenismo y el acné también hacían que la satisfacción corporal sea mucho más pobre, la autoestima sea menor,
y el hirsutismo y la obesidad era una relación negativa con todas las variables psicológicas que se evaluaban, ¿no? Digo, todas las variables que tienen que ver con satisfacción o sensación de bienestar personal. Y en este estudio de acá, donde también se evalúa la aceptación en mujeres con ovario poliquístico, con y sin ovario poliquístico, lo que encuentran es que hay un deterioro de la autoimagen en los subgrupos de ovario poliquístico, tanto en mujeres jóvenes de 30 años como en mujeres de mayor edad de 30 años, en comparación con mujeres que no tienen ovario poliquístico, y eso es una cosa bien importante porque en las mujeres con el ovario poliquístico ellos sugieren que requieren un soporte psicológico urgente y una atención también adecuada, ¿no? Y eso es algo que no acostumbramos ver. Generalmente a veces seguimos el consejo de la propia mamá, que lo importante es lo que lleva por dentro, y eso no es correcto en este momento. Cuando hacemos la evaluación bioquímica del hiperandrogenismo, es una cosa muy sencilla que pedir. Básicamente, como les digo, evaluar andrógenos no es una buena idea. Lo que sí me interesa es saber si ese hiperandrogenismo es ovárico o no es ovárico, o sea, si es suprarrenal o no. Y la forma sencilla de saber de dónde viene es dosándole 17 hidroxiprogesterona, ¿okay? Con este solo examen bioquímico yo podría tener una idea de por dónde viene. Si sale más de 5, entonces tengo una deficiencia de la hidroxilasa y ya sé que eso de acá es un problema suprarrenal. Si es que sale menos de 2, entonces ahí podría dosar testosterona y con eso tratar de ayudarme saber si es un problema de ovario poliquístico, si es un tumor ovárico o si es un tumor adrenal en función a los valores que va a haber con la producción de DHA. ¿Okay? Si la DHA es baja, definitivamente la testosterona también baja, el problema es ovario poliquístico posiblemente. ¿Okay? Mientras va aumentando la DHA, entonces tengo que pensar si es un tumor ovárico o si es un tumor adrenal. Pero, como les digo, si quiero medir una sola 17 hidroxiprogesterona para comenzar a desarmar mi algoritmo diagnóstico del origen del hiperandrogenismo. ¿El tratamiento cómo va? Hay muchas formas de hacer el tratamiento. Va a depender mucho de qué es lo que quiero tratar en mis pacientes, de cuál es su necesidad anticonceptiva y qué experiencia previa no tiene con anticonceptivos y cuáles son sus temores. Acuérdense que muchas mujeres no quieren usar hormonas desde muy jóvenes, están creando una conciencia especial anti-esteroides sexuales, hay mucha información y mucha desinformación, y no es infrecuente que muchas chicas lleguen buscando un anticonceptivo no hormonal, y no sé si han visto que ahora hay aplicaciones que se venden que no están aprobadas por ningún organismo regulador de apps para ver qué días son fértiles y qué días no, y todos sabemos que la determinación del momento del periodo fértil en el ciclo ovárico tiene muchas variables, no solamente la duración del ciclo, y estas apps son muy llamativas para mujeres jóvenes y posiblemente las van a inducir a fallas. Entonces, en el tratamiento tenemos los anticonceptivos orales, y esto es bien importante. Acuérdense que lo dije al principio, el ovario es un órgano formador de andrógenos. Y al ser un órgano formador de andrógenos va a ser, en la mayoría de mujeres, la principal fuente de testosterona. Entonces, uno de los beneficios de cualquier terapia con anticonceptivos orales es que ayuda a suprimir la producción ovárica de la testosterona. ¿Okay? Eso es bien importante. Y además que los anticonceptivos orales pueden aumentar la globulina ligadora de hormonas sexuales, y eso está relacionado al efecto de los estrógenos, todos lo sabemos, y es mucho más potente con etinilestradiol que con estradiol natural, ¿no? Eso es un punto bien importante cuando yo quiero elegir un anticonceptivo hormonal. Si yo elijo un anticonceptivo hormonal con estrógeno natural, tiene beneficios por un lado, pero si mi problema es hiperandrogenismo, los beneficios van a ser mayores si yo elijo un anticonceptivo con etinilestradiol. Después, los antiandrógenos son de varios grupos. Tenemos la espironolactona, la ciproterona pura, no como anticonceptivos. Tenemos la flutamida, que es un antiandrógeno. Y básicamente estos funcionan por un antagonismo competitivo con el receptor de andrógenos. Y tengo la finasteride, que es una buena sustancia, y su acción no tiene que ver ni con la producción androgénica ni con la acción de los receptores, sino que tiene que ver básicamente con la inhibición de la 5-alfa reductasa, y por tanto puede ser importante como coadyuvante en tratamiento en dos de las condiciones que hemos hablado. Con respecto a la espironolactona, es un medicamento muy antiguo, todos lo conocemos, tiene una acción diurética. Básicamente en Estados Unidos es el que más se ha empleado, y por eso que a veces cuando leemos textos americanos siempre figura como primera línea de acción, porque en Estados Unidos la acción antiandrogénica no tiene una aprobación similar
con los anticonceptivos hormonales, ¿ok? La aprobación es básicamente para anticoncepción. Entonces, para ellos sigue siendo la espironolactona el de primera elección, y es efectivo en el acné y en el hirsutismo, que compite con la dihidrotestosterona por el receptor, hace un bloqueo local moderado de la 5-alfa reductasa, y compite también con la globulina transportadora de esteroides sexuales, bloquea la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, bloquea la acción de la dihidrotestosterona en la unidad folículo-pilosa, y tiene una acción progestacional que tiene un bloqueo de la LH, y por tanto hay una menor activación del ovario. La dosis de 100 a 200 miligramos por día en 2 dosis, y una de las peculiaridades de la espironolactona es que no va a tener una acción rápida. Generalmente la acción de la dihidrotestosterona va a ser, o el beneficio se va a ver después de varios meses, y muchas veces tenemos chicas que quieren ver resultados relativamente rápidos, ¿no? Por ejemplo, a la paciente que yo les he mencionado, el caso clínico, si yo le doy o le daba espironolactona, el beneficio no lo iba a notar rápidamente, el beneficio iba a demorar. La flutamida, que es un antiandrógeno, para que se fue básicamente creado para el manejo del cáncer de próstata, tiene un bloqueo de la acción de la 5-alfa reductasa también interesante, disminuye los niveles séricos de testosterona ovárica y aumenta la globulina. Entonces, si aumento la globulina, también voy a atrapar más andrógenos. Entonces, este beneficio es importante. Disminuye la producción de testosterona ovárica, pero además disminuye la producción de testosterona ovárica, y además disminuye los niveles séricos de testosterona libre, aumentando el SHBG. Tiene un mejor efecto en el acné y hirsutismo que la espironolactona. La dosis es de 250 a 350 miligramos por día de 6 a 18 meses. Está demostrado que la eficacia es muy similar si yo uso dosis baja de 250 que la que utilizo en 750 miligramos. Y voy a adelantar un poco del manejo, porque no corresponde en la presentación el manejo con estos medicamentos posterior, pero en muchas mujeres, cuando yo logré reducir básicamente el hirsutismo, porque su beneficio es mayor para el hirsutismo, cuando yo descontinúo esta medicación va a haber un efecto rebote, va a haber una regresión. Entonces la idea es dejarles un mantenimiento crónico, y ese mantenimiento puede ser con anticonceptivos y o añadiendo la flutamida. Y el truco acá es utilizar dosis bajas. Generalmente, cuando llegamos a controlar el hirsutismo o hacemos una disminución marcada, podemos bajar a 125 miligramos al día de flutamida, y en algunas pacientes incluso podemos usar esa dosis baja en días alternos, ¿no? O sea, interdiario, porque definitivamente es parte de los efectos secundarios de un medicamento como estos, que puede tener daño hepático. Entonces, la idea es encontrar la menor dosis que sea importante para mi paciente. Si yo quisiera dejarla con una dosis baja de flutamida sola, posiblemente no va a ser suficiente, y por eso es que los tratamientos combinados, sobre todo con anticonceptivos orales, son mucho más eficientes a largo plazo. Entonces tengo una disminución, fíjense, más o menos de un 80% con respecto a, o sea, de acá a acá hay una reducción del 80%, pero en total el efecto final será un 60%, son el 5% del índice de Ferryman-Walden con respecto al inicio. Y eso es importante. O sea, si yo le doy a una chica la mitad o algo que tenga la mitad de los vellos que tenía, eso va a traerle un beneficio. Y es una cosa importante además, que está descrito que cuando utilizamos flutamida, no solamente reduzco la densidad del pelo, sino que también reduzco la velocidad de crecimiento y el grosor del pelo. Por eso que el pelo va a ser siempre, no va a regresar a vello. Y en las chicas que acostumbran a utilizar medidas cosméticas de rasurado o de depilación, lo que se ha demostrado es que la frecuencia de rasurado y depilación también disminuye. Si están acostumbradas a rasurarse, digamos, de manera interdiaria, porque tienen un crecimiento muy marcado, posiblemente al reducir al usar el tratamiento con flutamida, reducir la densidad y la velocidad de crecimiento, estas medidas tendrían que usarse de repente una vez por semana, y eso es una comodidad mucho más importante para las chicas, ¿no? El finasteride, que es el inhibidor básicamente de 5-alfa reductasa, reduce la dihidrotestosterona en un 50-60%, y su principal beneficio es hirsutismo. ¿Ok? Entonces, finasteride actúa en hirsutismo y tiene un beneficio a los 6 meses. No voy a hablar específicamente de la obesidad porque tampoco no nos compete, pero también es importante recordarles que disminuye la producción de pelo en las zonas no pilosas normalmente, pero en alopecia también tiene un efecto importante. O sea, en alopecia sí va a mejorar el crecimiento del pelo, y eso es un dato también que deben recordarlo. Y el finasteride existe tanto de manera tópica, en loción, como en pastillas.
tiene efectos secundarios y se ha demostrado que la acción tópica es muy parecida a la acción vía oral sistémica, y por tanto si yo decidiría utilizar por un problema de alopecia la finasterida, lo puedo utilizar incluso en combinación con el minoxidil. Tenemos minoxidil al 5%, que aumenta el crecimiento, aumenta el flujo de sangre, aumenta el crecimiento del pelo en el folículo, mejora la acción del folículo, y puedo utilizar finasterida, que bloquea la 5-alfa-reductasa, disminuye el HT. Entonces tengo un mejor crecimiento de pelo, y no viene ningún producto comercial con los dos, pero ustedes pueden prepararlo y mandarlo a preparar en fórmulas magistrales, una mezcla de finasteride con minoxidilo, y debería ir bastante bien, ¿no? Se potencian las dos. Bueno, entonces, toda esa parte es el manejo inicial. Si yo tengo una chica que tiene un problema de hirsutismo, definitivamente tengo que darle algo para el hirsutismo, y posiblemente el flutamida sea lo mejor de inicio. Pero no lo puedo dar solo, porque me voy a demorar un poco más, entonces lo voy a dar en combinación. Pero el manejo final, el mantenimiento del estado de menor hiperandrogenismo, va a estar básicamente dado por los anticonceptivos orales. Esta es posiblemente la piedra angular del manejo antiandrogénico. ¿Okay? Que le añada o no finasteride, que le añada flutamida, que le añada espironolactona, es válido, todas las combinaciones son válidas, pero no puedo usar un tratamiento que no tenga anticonceptivos hormonales orales, a menos que la chica tenga alguna contraindicación clara para usar anticonceptivos hormonales o tenga una indisposición, no desea utilizar anticonceptivos. Esto de acá es una revisión Cochrane del año 2012 sobre la evaluación de los anticonceptivos orales para el tratamiento del acné. Es bien interesante porque evalúa todos los estudios que habían hasta ese momento, y como conclusión, en primer lugar, es que todos los anticonceptivos tienen beneficio en acné, ¿ok? Y ojo, todos tienen un beneficio porque en esta evaluación todos los que se emplearon utilizaban etinil-estradiol como estrógeno. Entonces, etinil-estradiol aumenta ese HBG disminuye testosterona y hay menor reacción. Y se emplearon estas 6 progestinas, muchos se evaluaron, ese estudio de Cochrane evaluó diferentes estudios, no era ninguno comparativo, todos estos se comparaban con placebo y obviamente todos tenían un beneficio. La pregunta, cuando yo doy un anticonceptivo combinado con etinil-estradiol, es ¿qué es lo beneficioso? ¿La progestina o el estrógeno? Todos sabemos que el levonorgestrel, por ejemplo, es una progestina androgénica, entonces yo debería esperar que más bien empeore los síntomas androgénicos, pero el beneficio de una progestina androgénica es la asociación con un estrógeno. Entonces, todos tienen un beneficio en el acné, pero mientras yo elija una progestina que va a ser más antiandrogénica, yo espero encontrar mejores resultados, ¿ok? Entonces, si yo tengo una chica que tiene un hiperandrogenismo importante y yo le doy una combinación con levonorgestrel, va a tener un beneficio, pero es un beneficio limitado. Si yo quiero tener una decisión mucho más rápida, mucho más potente, debo utilizar una progestina antiandrogénica de inicio y también posiblemente de mantenimiento. Entonces tenemos diferentes tipos de estudios. Este de acá también fue un estudio que comparó diferentes anticonceptivos orales en el manejo del hiperandrogenismo en adolescentes, desde muy jóvenes, ¿no? De los 13-14 años, y se encontró que también tenía un beneficio. Es la niña del año 2005, que en general puede tener cierto beneficio las progestinas, los anticonceptivos orales. Pero ¿qué pasa con el efecto antiandrogénico relativo? Eso es importante que debemos saber, ¿no? La progestina es más antiandrogénica en in vitro. Definitivamente la ciproterona es la que tiene la mayor potencia, se asume como una potencia de 100, o sea, es la más potente, y cuando comparamos la ciproterona con las otras progestinas antiandrogénicas, dienogel, drospirona y clonidinona, claramente todas tienen un beneficio o una acción menos potente. Esto es in vitro. In vivo no necesariamente se va a cumplir la misma correlación de potencia antiandrogénica. Entonces la ciproterona, que es la de elección, básicamente compite con los receptores de la 5-alfa-reductasa y los andrógenos, tiene una competencia con el receptor androgénico a nivel tisular, y eso es importante, y también reduce, como cualquier anticonceptivo, la producción de andrógenos por el ovario. Y como digo, es una pieza fundamental en el manejo del hiperandrogenismo, bloquear la acción ovárica de la producción de andrógenos. Y combinado con etinil-estradiol, definitivamente potencia su acción antiandrogénica. No existe un producto, pero si yo usara ciproterona con 17-beta-estradiol, posiblemente la acción antiandrogénica no sería igual que al utilizarlo con etinil-estradiol, ¿no? Eso de acá es muy importante.
y su efecto principalmente es a nivel del acné y del hirsutismo, no tiene ningún tipo de beneficio a nivel de la alopecia, ¿no? O alopecia. Básicamente, este combinado, en su forma original, es el Diane 35, que viene acetato de ciproterona de 2 miligramos, junto con el etilenglicol de 0.035 miligramos, o sea, 35 microgramos. También existía ciproterona sola, que venía en pastillas de 50 miligramos, que se empleaba mucho para los dermatólogos hace tiempo, pero la ciproterona, como cualquier esteroide sexual, también tiene potencial efectos secundarios, y lo que se demostró a lo largo del tiempo es que el beneficio de la ciproterona en dosis bajas con etinilestradiol puede ser tan bueno como dar ciproterona sola a dosis altas. Entonces ya no se emplea básicamente la ciproterona de 50 miligramos como había antes. Entonces la combinación es muy potente. Viene en el esquema clásico de 21-7, 21 días de pastillas, 7 días de descanso, en los cuales ocurren los sangrados por deprivación. Y les decía que ese beneficio mayor en el hirsutismo y en acné, y se puede usar asociado a flutamida, finasteride o aldactona. Entonces, si yo quiero, tengo mi paciente, así como yo la manejé, tener un efecto más rápido, entonces le damos una combinación del mejor antiandrógeno con el etinilestradiol y un medicamento asociado. En ese caso yo usé con ella flutamida, ¿no? Entonces mi manejo inicial fue flutamida con acetato de ciproterona y etinilestradiol, usando los dos. Existe crónicamente una preocupación, tanto en médicos como en los propios pacientes, es, ok, pero si ella es obesa y le doy un anticonceptivo oral con etinilestradiol, ¿qué pasa con su riesgo de tromboembolia? Y eso es un dato bien interesante, y es más, durante una época existía la preocupación si yo debería usar ciproterona en ovario poliquístico, por lo mismo, porque hay una hiperinsulinemia, hay una alteración de la producción de los lípidos y si podía tener un mayor riesgo. Se ha demostrado que ese riesgo no está incrementado, o sea, no es una contraindicación que una mujer tenga ovario poliquístico con hiperandrogenemia para utilizar ciproterona, todo lo contrario, porque los niveles de andrógenos se comienzan a reducir tan rápido que compensan el potencial riesgo de utilizar una combinación de etinilestradiol en una chica con obesidad. ¿Ok? Entonces ya su riesgo está por ser obesa e hiperandrogénica, porque además entonces cuando yo doy esa medicación su riesgo no va a aumentar, que sí sería posiblemente en una chica que no tiene este riesgo incrementado, pero sí por lo contrario comienza a disminuir. La acción es, como mencioné, la competencia por los receptores 5-alfa reductasa y los andrógenos, que es más potente con la ciproterona acetato, y disminución de la acción directa a nivel de los ovarios. No salió con imagen, perdón, acá estaba la referencia, que es un estudio que evaluaba específicamente el hirsutismo, hirsutismo, con el uso de ciproterona acetato con etinilestradiol, y claramente se encontró, hirsutismo es alopecia, no cargado la imagen, y alopecia lo que demuestra es algo bien interesante, porque no es una indicación clásica, como les digo, pero ellos demuestran que a los 3 meses de uso de esta combinación, el 83% de las chicas ya refería que la cantidad de cabello que se caía había disminuido. Ojo, no mejora la formación de cabello, no incrementa, para eso mejora el minoxidil y posiblemente el finasteride, pero a los 3 meses decían que había una disminución de cabello. Y con respecto al acné, a los 3 meses había una buena reducción del acné y en el 40% de las mujeres, y el 26% decía que había una excelente reducción en el acné. Entonces yo podría, cuando hago un planeamiento para una chica, yo no puedo decirle que en un mes vas a cambiar tu condición, pero sí le puedo decir a los 3 meses esto va a estar mejor. Y mientras más tiempo se prolonga el tratamiento, 6 meses, 1 año, la reducción del acné va a llegar a ser casi absoluta. En este estudio de acá se evaluaba el uso de isotroquinina, que es el estándar, o ha sido el estándar durante mucho tiempo para el manejo del acné, versus componentes con ciproterona en mujeres con acné y hiperandrogenismo cutáneo. Y este resultado para mí fue bastante interesante porque obviamente todos nos inclinamos a la isotroquinina, que es lo mejor, pero ellos encontraban que en el manejo del acné con ciproterona, en comparación, el resultado era idéntico. O sea, no era mejor para mujeres con isotroquinina. La pregunta ahí también nuevamente, ¿se puede dar isotroquinina junto con etinilestradiol y ciproterona? Sí se puede dar y el beneficio va a ser mucho más rápido. El tratamiento de porque los mecanismos de acción son diferentes. El tratamiento de hiperandrogenismo en mujeres con etinilestradiol y ciproterona, este estudio también realizado en Alemania, que fue publicado en el 2017, ellos también encuentran
que el hiperandrogenismo con ciproterona tiende a mejorar de una manera rápida y consistente. ¿Qué pasa si yo dejo de darle este anticonceptivo? Lamentablemente, al disminuir el bloqueo ovárico, al disminuir el bloqueo de la 5-alfa-reductasa, al disminuir el bloqueo hormonal en general, va a regresionar. Entonces, cuando a una mujer le corregimos el hiperandrogenismo con hormonas, va a tener que ser dependiente de hormonas prácticamente de por vida, ¿no? El truco va a sigue siendo encontrar la hormona adecuada con los menores riesgos posibles. Y igualmente tiene el estradiol con ciproterona para el acné y el hirsutismo. Es tiempo de revisar las prescripciones o la política de prescripción, porque eso es bien importante. En Europa hubo un movimiento muy fuerte publicado en Human Reproduction en el 2008, un movimiento muy fuerte para bloquear el uso de ciproterona, porque cuando se vuelve a describir por tercera ola, así como el COVID, tercera ola de los temores del tromboembolismo venoso y arterial por uso de anticonceptivos, se comienza a revisar todas las progestinas, y los franceses son los que empujan más el hecho de que la ciproterona debería ser prácticamente anulada. Acuérdense que la ciproterona acetato con estradiol, en algún momento mal etiquetada, estuvo indicada para el manejo del ovario poliquístico, pero en realidad lo que está manejado es para los síntomas androgénicos del ovario poliquístico, es básicamente hirsutismo y acné. Pero también es un anticonceptivo, porque tiene una combinación de estrógeno-progestina de una manera cíclica y bloquea muy bien todo el eje, entonces no hay ninguna duda. Pero por la cantidad alta de estradiol con respecto a los demás, porque si es una cantidad baja tiene 35 microgramos, los demás tienen 30 o 20, comenzó a parecer una preocupación si la combinación con ciproterona tenía más efecto tromboembólico, y los franceses lo anularon, le quitaron la aprobación como anticonceptivo, y en todo el mundo ocurrió lo mismo, ¿no? Entonces la aprobación como anticonceptivo se fue retirando y se mantuvo la aprobación como tratamiento del acné moderado severo y del hirsutismo por un tiempo en el cual se hablaba de 3 a 6 meses como máximo. Y en ese artículo lo que hacen es, revisemos realmente si esto es válido, y lo que demuestran de una manera muy objetiva es que los riesgos de tromboembolismo no son mayores con este componente que el promedio de los riesgos de cualquier anticonceptivo hormonal combinado, y todos sabemos que definitivamente todos los anticonceptivos tienen este riesgo. Entonces, lamentablemente en muchos lugares se quitó la aprobación para usar como anticonceptivo y se autorizó solamente por un tiempo prolongado, pero esa es posiblemente una conducta que no es adecuada, porque la evidencia nos dice que realmente no hay un mayor riesgo de utilizarlo de manera prolongada. Sin embargo, la recomendación general es, mientras menos cantidad de hormonas le demos a una mujer, va a ser mejor, y eso debemos llegar en el futuro. El uso del hiperandrogenismo, del beneficio del acetato de ciproterona en la piel, se hace una revisión en Brasil, y ellos encuentran exactamente lo mismo, que los beneficios en acné y hirsutismo son buenos, y este artículo publicado en el 2017 igualmente no encuentra un incremento del riesgo de tromboembolismo que sea importante y que desaconsejaría su uso, ¿no? 78 estudios, descartaron 35 por dosis elevadas de la ciproterona, quedaron solamente 43, había una reducción adecuada a los 3 meses del acné, ellos encuentran una reducción de 80% a los 6 meses, como les mencioné en un artículo anterior. 40% a los 3 meses era satisfactorio, muy satisfactorio el 26%, pero a los 6 meses ya tenemos más. Y si yo llego al año, voy a tener más. Porque acá la limitante que podríamos tener son 6 meses. Ok, pero no logré lo que quería. ¿Lo puedo mantener? Sí, lo puedes mantener, pero como se mencionó en la lámina inicial de conflicto de interés, no es una indicación, eso sería una indicación off-label, ¿no? Es seguro, el estudio clínico lo demuestra, pero no es la recomendación oficial. Y con respecto al hirsutismo, perdón, acá el tipeo, hay una reducción importante en el puntaje también de hirsutismo y una necesidad de rasurado a los 3 meses, como les mencioné. Entonces, el uso de ciproterona acetato reduce tanto la parte bioquímica del hiperandrogenismo como la parte clínica, y los beneficios son a corto y largo plazo para el síndrome metabólico y la diabetes. Eso es bien importante. Le decía al principio, ¿no? Obesidad, ovario poliquístico, no usar hormonas era el temor. Ahora sabemos todo lo contrario. Si yo utilizo una combinación hormonal que va a corregir el hiperinsulinismo, entonces voy a tener un efecto importante a nivel de síndrome metabólico y la diabetes. Y acuérdense también que como criterios no de exclusión, sino categoría 3 y 4, o sea, no se recomienda usar anticonceptivos hormonales combinados en mujeres con diabetes, pero ojo, diabetes que está descompensada. Pero una mujer diabética que está compensada, que tiene euglicemia, yo puedo usar anticonceptivos hormonales combinados, ¿no? Y el beneficio es importante.
y es posible que el riesgo de tromboembolia no sea mayor si los grupos son comparables, como les decía, ¿no? Entonces también esa es una cosa que evaluaron el grupo de los ingleses, es, ok, yo entre comillas estoy reportando más casos de tromboembolia en el grupo con hirsutismo, que le doy ciproterona versus los otros anticonceptivos. Lo que pasa es que los médicos damos más ciproterona en mujeres que tienen más obesidad, y la obesidad puede tener hipertensión y otros. Entonces, al tener mayores variables de confusión, este grupo aparentemente tenía mayor riesgo de tromboembolia, pero si yo comienzo a limpiar las variables confusoras y homogenizo los grupos de comparación, entonces ahí es donde se observa que el riesgo no es mayor. Y obviamente tiene que estar acompañado con cambios en el estilo de vida. Igualmente, esto es un estudio que evalúa los aspectos racionales y en la práctica de usar esta combinación. Dicen que reduce el hiperandrogenismo bioquímico a corto y largo plazo igualmente, normalmente como la diabetes y síndrome metabólico. Y este de acá es importante. Yo les mencioné todos esos 6 componentes de inicio, con diferentes progestinas tenían un beneficio en el hiperandrogenismo, pero el beneficio estaba dado básicamente por el estradiol. Entonces, yo quiero ver con qué anticonceptivo voy a continuar si las recomendaciones son no usar más de 3 a 6 meses la ciproterona, ¿qué debería ser? ¿Ok? Entonces, debo elegir otro anticonceptivo que también tenga etinilestradiol y que tenga drospirenona o otro progestina antiandrogénica. Pero tenemos que ver los beneficios a largo plazo en ambos. Y ese estudio es bien interesante también porque lo que evalúan es qué pasa con 2 problemas que tienen las mujeres, ¿no? Acné vulgar y el desorden disfórico premenstrual o el trastorno disfórico premenstrual. Y básicamente lo que debemos recordar es lo siguiente. Yo tengo anticonceptivos con drospirenona y en general con otras progestinas antiandrogénicas que vienen en esquema de 21-7 y 24-4. Cuando yo tengo un esquema de 21-7, que fue el original y que fue creado única y exclusivamente para las chicas que van a cerrado por deprivación de manera mensual, yo tengo esos 7 días libres de hormonas para que haya una descamación y después comienzo. Pudo haber sido 22-6, pudo haber sido 23-5, pero se eligió 21-7. Y así hemos trabajado durante mucho tiempo. Pero en esos 7 días libres, el ovario pierde la supresión y comienza a producir, y produce estrógenos y produce andrógenos, y puede hacer que crezca un folículo que se va acumulando y en algún momento puede haber un embarazo por una toma inadecuada de pastillas porque hay un folículo que ha crecido y que puede ser susceptible de una acción de un pico de LH. Entonces, lo que claramente hemos ido migrando es a disminuir los intervalos libres de hormonas, y el esquema de 21-7, si bien es muy bueno para el manejo del acné, porque tengo la combinación de etinilestradiol con drospirenona, que es una progestina antiandrogénica, el esquema 24-4 puede ser mejor. ¿Okay? Los estudios clínicos encuentran beneficios, no significa que no se pueda usar el otro, el de 21-7, pero encuentran beneficios y estamos siguiendo el racional de mientras menos hormonas utilice, mejor. Pero el 21-7 original, que es Jasmine, el 24-4, que es Jasmine de Bayer, definitivamente son útiles en el manejo del hiperandrogenismo después de haber logrado mi objeto inicial de flutamida, digamos, con ciproterona. En el caso que tengo un problema severo, si tengo un problema moderado o leve, no necesito comenzar con ese esquema, yo puedo comenzar directamente con un anticonceptivo de ese tipo. Pero recordarles que los esquemas 24-4 van a suprimir mejor el ovario, porque los días libres de hormonas son solamente 4. Y si yo me animo a utilizar un esquema de 28-0, obviamente la supresión va a ser mejor. Y también es una indicación off-label, no es una recomendación de laboratorio, pero está demostrado de que si yo desaparezco los días libres de hormonas, los efectos secundarios relacionados a la falta de hormonas, que pueden ser emocionales, que pueden ser igual dismenorrea, tensión mamaria, van a desaparecer. Y claramente las chicas, incluso tomando anticonceptivos hormonales, notan que en esos días que dejan de tomar la pastilla les sale el granito de acné, ¿no? Y para muchas chicas ese de la frente en el medio es el terrorífico, es el que no quieren ver, o les sale en la nariz o les sale uno en la mejilla y eso les preocupa. Yo puedo evitar eso, por supuesto, haciendo tomas continuas, esquemas ampliados que han sido demostrados que son útiles. Entonces, mientras más acorto yo el periodo libre, la supresión ovárica va a ser mejor y el beneficio cutáneo de hirsutismo y de acné también va a ser mayor. Pero en este estudio,
que evalúan el esquema 24/4, ellos cuentan una eficacia de tratamiento del acné en un 81%, que es realmente bueno. Y también durante un tiempo se estuvo hablando del riesgo de drospirenona de tromboembolia. Ahí comenzó la tercera ola del riesgo de las tromboembolias en anticonceptivos, y después de muchos años, de muchas evaluaciones, se ha demostrado que dosis bajas de drospirenona no aumenta el riesgo de tromboembolia. Es decir, el riesgo de tromboembolia se sigue manteniendo entre 6 y 10, 6 y 11 casos por cada 10.000 mujeres que utilizan, que es mayor al riesgo de 4 a 5 de mujeres que no usan anticonceptivos, y ese riesgo puede aumentar más si es más de 25 años, y si es fumadora, y si es obesa, definitivamente va aumentando, ¿no? Entonces, el tratamiento por eso tiene que ser enfocado de 3 partes, ¿no? Dieta, actividad física y algún otro medicamento que ayuda al uso al manejo del síndrome metabólico y de la obesidad. Y este es también un dato interesante, porque si yo tengo mujeres con sobrepeso, tengo hirsutismo, tengo ovario poliquístico, entonces la pregunta era, ¿qué pasa si le añado metformina, ¿no? En mujeres que tienen hirsutismo, y acá lo que se compara son 2 progestinas, la ciproterona y el desogestrel, añadiéndole metformina. Entonces lo que encontré muy interesante es que ninguno de las añadiduras de metformina tuvo un impacto importante con respecto a la metformina. Solamente es útil cuando tengo obesidad, cuando tengo sobrepeso, cuando tengo hiperinsulinemia, y esa es otra cosa que uno, no lo mencioné, uno debería evaluar. Cuando yo tengo una mujer con todo el fenotipo, yo tengo que medir insulina de todas maneras. No mido andrógenos, mido insulina, y veo si tiene resistencia a insulina, y quiero saber en cuánto está partiendo para ver si se va a beneficiar o no de la metformina. No mido andrógenos y quiero saber cuál es la causa de la hiperandrogenemia, mido 17-hidroxiprogesterona para ver si es un problema adrenal o es ovárico, y en función de eso me voy ahorita. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención. Estamos llanos a responder todas las preguntas. Muy agradecido, doctor Lévano. Ha sido muy clara su exposición. Yo creo que hizo bien comenzando con ese ejemplo, donde se ve en esa paciente pues problemas de autoestima, bienestar, y lo que usted le llama el pain ache, ¿no? El sexual ache, o sea, el dolor sexual, o sea, esa molestia de ella misma, ¿no? Otra de las cosas, bueno, tips para llevarse a casa es que basémonos en la clínica, más que muchas veces en el laboratorio, ¿no? O sea, si nosotros vemos una paciente con hirsutismo, acné, y sobre todo el hirsutismo en ciertos sitios, ¿no? La parte de la barba, la parte del bigote, la parte entre los senos, ¿no? La parte de los brazos, la espalda, o el pubis en rombo, son cosas que nos pueden alertar de que ese hirsutismo tiene pues una esfera androgénica, ¿no? Y lo otro es con respecto a lo que ha mencionado sobre las posibilidades que hay de algunos progestágenos para ello. Hay algunas preguntas que se han hecho y que ya durante la charla las hemos escuchado, pero siempre es bueno reforzar. Entonces, por ejemplo, es ¿cuánto tiempo deben usarse estos antiandrogénicos? Creo que refiriéndose al producto de acetato de ciproterona, hablaba de 6 meses, pero y de todas maneras esta es una de las preguntas. Lo otro es ¿cómo diferenciarse el acné de tipo ovárico o no? Usted también acaba de terminar diciendo la forma en que se puede diferenciar, pero sería bueno reforzar ese tema. Y si hay riesgo de daño hepático a largo plazo con el uso del acetato de ciproterona. Otra de las preguntas es si una paciente usa Mirena, ¿qué podría añadírsele para un síndrome de androgenismo, ¿no? Y la última que yo tengo por acá, en la actualidad dice, normalmente uso frutamida 250 cada 8 horas por 2 a 3 meses, y luego voy bajando dosis como comentaba. Ayudado de anticonceptivos orales combinados de baja dosis, metformina, dependiendo del síndrome metabólico que existe o no, y actualmente estoy utilizando frutamida, bicalutamida, 50 miligramos cada 2 horas, menor riesgo de hepatopatías, ¿no?
Después viene ya Adolfo Gustavo Pineo, conocido nuestro, que lo felicita y le pregunta si tiene hirsutismo leve una paciente que le preocupa, qué antiandrógeno prescribiría. Otro doctor, ¿con qué nombre encuentro la flutamida? Justamente ya lo ha mencionado el doctor Paredes más arriba. El problema de usar anticonceptivos orales es igual a lo que produce el síndrome de ovario poliquístico, anovulación, no producción de progesterona en el cuerpo lúteo, produciendo una dominancia estrogénica en las mujeres. ¿Cómo previene eso? Preguntan también la eficacia de clormadinona y nuestra amiga Claudia, Claudia Namisato, nos dice, ¿qué tan cierto es que los anticonceptivos orales de baja dosis de etinilestradiol como Yasminix se pueden usar desde la menarquia hasta la menopausia sin pausa y sin mayor riesgo? Creo que escapa un poco a esto, pero también creo que usted es muy experto en este tema como para poder contestarle a Claudita, ¿no? Ok, te voy a pedir que me refieras a algunas preguntas, voy comenzando, pero me está olvidando de contarles en qué acabó este caso, que para mí es lo más interesante. Cuando yo logro en la consulta identificar claramente que esta chica tiene un problema de hiperandrogenismo severo, que su madre le decía que lo importante era lo de adentro, pero para ella lo importante era lo de afuera, y que sus intentos suicidas no eran problemas de depresión primaria, sino que eran situacionales por lo que ella estaba viviendo. Yo me acuerdo que osadamente le dije a su madre que íbamos a lograr que esta chica dejara de utilizar antidepresivos, y eso pasó. ¿Okay? Esta chica dejó de usar antidepresivos cuando lo vi en forma regular, pero después ya cuando estaba más o menos estable ya lo dejé de ver, y como a los 2 o 3 años regresó y no la reconocí, ¿no? Había bajado de peso espectacularmente, ya usaba ropa muy femenina, se sentía muy segura de ella, había cambiado totalmente su vida, ¿no? Y no tomaba antidepresivos, ¿no? Entonces es algo que también me llamó atención, que incluso sus psiquiatras nunca identificaron el motivo, ¿no? Prefirieron dar el tratamiento y evitar los suicidas, y la verdad es que a la chica le fue muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas. Se me fue, perdóname, Alfredo, la primera. ¿Cómo diferenciar ovárico o adrenal? No, eso es bien sencillo. Mirena, ¿y con qué usaría? Sí. El daño hepático y flutamida, ¿no? Ya. En primer lugar, un acné que aparece después de la adolescencia es un acné hormonal de todas maneras. ¿Okay? Es un exceso de la acción de los andrógenos. Tiene mucho andrógeno en sangre o tiene mucha sensibilidad del andrógeno, pero es un exceso de andrógenos. Y muchas veces se puede cometer el error de darle un tratamiento dermatológico, va bien, pues vuelve a aparecer. No inmediatamente, pero vuelve a aparecer porque la condición existe. Entonces, cuando una chica desarrolla un acné hormonal, como le dicen los mismos dermatólogos, debemos tener claro que es muy probable que requiera manejo hormonal durante mucho tiempo. Esa susceptibilidad dérmica a las acciones de andrógenos puede ser que se pierda en el tiempo, pero yo debo asumir que vas a tener que tomarlo siempre, y posiblemente la única manera de saber cuándo dejas de necesitarlo es cuando hagas alguna pausa en algún momento y ves que ya no vuelve a aparecer el acné. Pero de inicio debería usarlo. Había una pregunta relacionada de cuánto tiempo poder emplearlo. Si esta chica es una chica sexualmente activa, obviamente se beneficia de la acción anticonceptiva, y yo le puedo dar todo el tiempo que ella no se desee embarazar. Los anticonceptivos tienen un incremento del riesgo de cáncer de mama que es real, nadie lo va a negar, más o menos un 20% de aumento de riesgo, pero es un riesgo pequeño, y cuando yo comparo los beneficios de disminución de otros cánceres, que es algo que no debemos olvidarnos, disminuye cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de hígado, cáncer de ovario, cáncer de tiroides, cuando yo comparo todas esas disminuciones versus ese incremento, el balance general es que estas chicas tengan menos cáncer cuando toman por lo menos 5 años de anticonceptivos. O sea, con 5 años o más aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero con 5 años más disminuye todos los demás. Entonces, si soy honesto, yo debo decir, ok, sí es cierto, cáncer de mama puede aumentar un poquito, pero en general vas a tener 5 cánceres que disminuyen también. Entonces, y ese beneficio o riesgo va apareciendo después de 5 años, y simplemente ella debe decidir, y puede tomar desde los 13, 12, 11 años hasta la menopausia si nunca se quiso embarazar. Hoy día he visto una chica joven que me llamó la atención, y cada vez hay más chicas así, me dijo, yo no quiero tener hijos, me quiero ligar. No tiene hijos, tiene 29 años, no piensa tener hijos, se quiere ligar. Entonces, me choca todavía esa noticia, pero a la vez ella tiene un problema de hiperandrogenismo. Entonces, por mucho que vaya la ligadura, ella le haría sentirse más segura, saber que no hay posibilidad que se embarace con una ligadura, y me preguntaba, ¿pero después de ligarla puedo usar igual mis anticonceptivos? Sí, por supuesto, lo puedes seguir usando por el tema del hiperandrogenismo que tiene, ¿no? Yo puedo usar de por vida. Entonces, esta chica yo creo que lo más probable es que lo va a tener que usar siempre, ¿no? Al menos que en algún momento deje. Para las mujeres que sí se embarazan,
los cambios hormonales y metabólicos del embarazo hacen que muchas de ellas no, después del posparto ya no desarrollen otra vez el hiperandrogenismo marcado, o por el contrario, hay chicas que después del posparto recién hacen la aparición del hiperandrogenismo. O sea, todo es dinámico. Pero el concepto es que se puede usar desde muy jovencitas hasta la menopausia. Había unos estudios hace algunos años que se hicieron en países árabes porque lamentablemente los harems y los tráficos de las mujeres se comenzaron a dar anticonceptivos en chicas muy jóvenes, de los 10 años, antes de la menarquia. Y no se demostró ningún efecto adverso por usar anticonceptivos antes de la menarquia. ¿Okay? No afectaba al hueso, no afectaba ningún aspecto de su desarrollo, ni había tampoco mayor incidencia de algún problema. Pero obviamente es una situación extrema. Con respecto a Mirena, cuando yo veo a una chica y me pide Mirena, yo justamente evalúo qué tan hiperandrogénica es, porque si yo le doy Mirena no le voy a dar ningún beneficio contra el hiperandrogenismo. Y sí he tenido algunas pacientes, pocas, que a pesar que la absorción del levonorgestrel intrauterino es muy bajita, los niveles séricos se comparan que más o menos 800 en útero a 1 en sangre, perdón, ¿no? O sea, esa correlación de hormona ahí, 800 en útero a 1 en sangre, o sea, es muy bajito. Pero acuérdense que estamos dando solamente el levonorgestrel sin oposición estrogénica, o sea, sin el etinestradiol. Yo he tenido algunas pacientes que con uso de Mirena han desarrollado algún acné leve, uno que otro, pero que no les ha importado. ¿Okay? Pero si ya tengo una mujer con acné y le pongo Mirena, yo sé que no se va a beneficiar de eso y puede ser que de repente incrementa su acné. Entonces no sería mi mejor candidata. Por el contrario, si tengo una chica que está con Mirena y desarrolla acné hormonal, le podrías dar anticonceptivos combinados hormonales, no hay ninguna contraindicación, pero no es una buena idea usar dos tipos de anticonceptivos. A la hora de colocar Mirena, es bueno que se fijen en eso, si esta chica ya es hiperandrogénica o no, porque no se va a beneficiar y de repente va a requerir después una terapia hormonal combinada y no es una buena idea usar dos tipos de tratamientos hormonales. ¿Cuál era la otra? Lo del ovario, lo del acné, le decía hormonal, definitivamente eso, hormonal, somos ovárico o no. Si yo veo la apariencia ecográfica de un ovario poliquístico y encuentro una insulina aumentada, yo ya sé que este es un ovario poliquístico, ya no tengo que explorar mucho más. Pero si no tengo eso, sí posiblemente hacerle dosaje de 17-hidroxiprogesterona, o por el contrario, buscar clínicamente, como dijo Alfredo al principio, la clínica sigue siendo mandatoria, si tengo alguna otra evidencia de más bien una hiperplasia, o sea, un aumento de andrógenos adrenales, que puede ser hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si tengo por un lado u otro, yo puedo discriminar clínicamente, pero la forma absoluta es haciendo 17-hidroxiprogesterona. El sutismo leve, preguntaba Adolfo Pinero. El sutismo leve puedes usar, y también hablando de clormadinona, ya me acordé, cualquier anticonceptivo con etinilestradiol va a servir. Cualquier, incluso el de levonorgestrel, ¿no? Esa es la realidad. Es un anticonceptivo antiguo, muy bueno, barato, sirve. Pero si yo quiero tener un mayor beneficio y quiero tener la seguridad que va a funcionar, entonces definitivamente elijo una progestina antiandrogénica, que puede ser drospirenona, también funciona, es cierto, la clormadinona. El efecto es un poco menor que la drospirenona y es simplemente ensayo-error. Ve qué bien le da, porque cualquier anticonceptivo, Jasmine, Diana, Jasmine, cualquiera, no necesariamente va a ser bien tolerado por una paciente. Y eso sigue siendo ensayo-error. Yo te doy el que es 98% bien tolerado, pero tú estás realmente entre el 2% y te va a ir mal. Entonces, yo comienzo con el que me siento más cómodo. No dudo dar Diana 35 mujeres que tienen acné importante o hirsutismo. De ahí yo trato de bajar a Jasmine o Jasmine. ¿Cuál es la diferencia? Me olvidé mencionarlo en la lámina. ¿Cuándo yo preferiría Jasmine o Jasmine? Porque acuérdense que Jasmine tiene más días libres. Sin embargo, cuando usamos menor cantidad de estrógenos en la píldora, 20 microgramos, puedo tener un poco más de riesgo de los sangrados irregulares, ¿no? De los manchados, de los spotting. Entonces, yo prefiero utilizar el de baja dosis y periodos más extendidos, 24/4, pero si al usar ese medicamento no controla bien el ciclo y tienes manchados, entonces cambio a 21/7 definitivamente, donde la mayor cantidad de estrógeno va a ser que controle mejor, ¿no? Entonces, sí se puede usar cualquier anticonceptivo, pero, por ejemplo, en la parte hospitalaria, ¿no? No va a poder pagar de repente un anticonceptivo de 30 o 40 soles al mes, le damos levonorgestrel y vemos. Si le va bien, maravilloso. Si no le va bien, va a tener que hacer un esfuerzo y comprar una progestina antiandrogénica. Si suspendes el tratamiento antiandrogénico, ¿cuánto tiempo le duraría un efecto adicional?
Es bien interesante. Hay chicas que yo les he suspendido y al mes siguiente rápido, ya están claramente con sus andrógenos, con sus manifestaciones androgénicas, ¿no? Porque hay mujeres, como mencioné al principio, que no les gusta usar hormonas, tienen pánico y por mucho que yo les explique, es un concepto que ya han adquirido y es difícil de cambiar. Pero que aceptan utilizar hormonas por un tiempo porque tienen un problema. Con la esperanza de, te lo dicen, ¿no? ¿En cuánto tiempo ya puedo dejar? Entonces yo les digo, la respuesta es la misma para ustedes, es cuando dejes sabremos realmente cuánto tiempo te va a durar. Es posible que al mes siguiente estás nuevamente con los síntomas, 3 meses, 6 meses, 1 año, es muy relativo, ¿no? Entonces no habría que crear falsas expectativas en los pacientes, lo mejor sigue siendo, te voy a cambiar a otro anticonceptivo con una menor carga hormonal y eso lo usas siempre, pero si su idea es dejar de usarlo, pues continúas y avisarle que pueden aparecer tan pronto como al mes siguiente o de repente en 6 meses los síntomas y ahí se verá nuevamente de volver a utilizar los anticonceptivos hormonales. ¿Hay que tener temor al daño hepático como el acetato de ciproterona? ¿O no? Cuando usamos el de 50 miligramos, el Androcur era el nombre, sí, por supuesto, había riesgo, porque era 50. Ahora con 35 microgramos, 2 miligramos y 35 miligramos de estradiol, no. Lo que sí, la pregunta que hicieron de la flutamida 750, les puse en la lámina que 750 versus 250 no hay diferencia. Yo te recomendaría que bajes de 3 pastillas al día, o sea, de cada 8 horas a una sola, porque con 3 al día sí tienes más riesgo de hacer daño hepático y te podrías complicar. Y si vas a manejar esa dosis, vas a tener que pedirle prueba de función hepática mensualmente. Y es también muy incómodo para los pacientes hacerse el dosaje de laboratorio todos los meses. Yo diría que bajes a 250, el beneficio va a ser el mismo, está demostrado clínicamente. ¿Y el único nombre comercial en Perú es Evicalutamida o hay otro? El etaconil para flutamida, que es bastante bueno, ¿no? Se consigue, a veces no es fácil de conseguir, porque como es básicamente un antiandrógeno para el cáncer de próstata, no siempre está disponible en las farmacias, ¿no? Pero etaconil es bueno. Muy bien. Yo creo que ya más o menos hemos dado satisfecho todas las preguntas que han habido. Yo le agradezco al doctor Lévano porque ha sido tan claro y además tan gentil en contestar todas estas inquietudes de las personas que están siguiendo nuestra sesión. Y quiero agradecer también a los laboratorios Bayer por la gentileza en apoyarnos en esa sesión extraordinaria. Y para terminar esto, quiero pasar digamos, la palabra al doctor Antonio Ciudad, que es nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, para que dé por terminada esta sesión científica. Muy agradecido, doctor Lévano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lévano. Muchas gracias, doctor Guzmán, por la excelente mesa y moderación sobre el tema tan interesante y apasionante como es la terapia antiandrogénica. Queremos agradecer también al laboratorio Bayer por el auspicio de esta sesión científica. Y como he visto dentro de las preguntas que están haciendo algunos especialistas es cómo es que debo hacer para inscribirme en la sociedad. Y simplemente tienen que llamar por teléfono a la sociedad al 501-2743, donde le van a dar toda la información muy sencillo y simplemente el único requisito prácticamente para ingresar a la sociedad es ser médico especialista en ginecología y obstetricia y estar al día en otro ser. Pero llamen a ese teléfono y le van a dar toda la información. Serán bienvenidos con los beneficios de ser miembro de la sociedad RAE. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias doctor Lévano, muchísimas gracias doctor Guzmán, muchísimas gracias Bayer por ese auspicio. Hasta luego y hasta siempre. Gracias, buenas noches con todos.